Seguimos hablando con el psicólogo don Juan del Amor Moya, hoy, una vez más, de los pecados sociales. Habíamos hecho un pequeño paréntesis por problemas particulares relacionados con el centro de estudios donde don Juan del Amor imparte clases. No había podido venir estas últimas 2 semanas, pero por suerte ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Recordarán entonces que nosotros estuvimos hablando con ustedes acerca de los 7 pecados capitales. Y después don Juan trajo a colación 7 nuevos pecados, en este caso llamados pecados sociales. Estuvimos hablando, el primero de ellos, no realizarás manipulaciones genéticas, como ustedes recordarán. En el segundo estuvimos hablando el que dice, no llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones. El tercero, que fue la última entrega, estuvimos hablando acerca de no contaminarás el medio ambiente. Y hoy vamos a atacar el cuarto, seguramente muy controvertido. Tenemos que advertir hoy una vez más que el nuestro es un programa supuestamente didáctico, trata de instruirlo en la medida de las posibilidades de la gente que nosotros traemos a nuestro programa. Eso sí, nosotros no venimos a estas cámaras a hacer ningún tipo de apología política ni religiosa. Por eso algunos temas son escabrosos, y este tema, el no provocarás injusticia social, puede realmente serlo. Pero reitero, vamos de todas formas a tratar de ubicarlo de la mejor manera posible para no herir en ningún caso susceptibilidades. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Por qué digo esto? Porque la injusticia social, por ejemplo, en Saudi Arabia o en Afganistán, evidentemente no es la misma que nosotros podemos ver aquí en España o en otras partes del globo terráqueo. Por eso la primera pregunta que le transmitimos a don Juan esta noche es: ¿qué es injusticia social? Bueno, este tema es menos controvertido de lo que tú te imaginas, aunque realmente el fondo es complicado y es triste, ¿eh? Y luego te explicaré por qué pienso yo que es el menos controvertido. Antes, si te parece, bueno, es que el último tema que estuvimos trabajando fue lo de la contaminación, no contaminarás. Y yo creo que todos hemos sido testigos, aunque solo sea por la tele, por los periódicos y tal, de lo que ha pasado en Copenhague. En Copenhague, que más les hubiera valido habérselo ahorrado, porque nada más que lo que han gastado en energía ya vale más que las decisiones que han tomado, que es cero, ninguna. Bueno, por lo menos es lo que ha dicho la prensa, y nadie se ha querido comprometer, ni Estados Unidos, que es el que realmente tendría que haberse comprometido, porque el que más energía gasta y el que más CO2 o porquería emite a la atmósfera, que si te acuerdas es lo que produce el efecto invernadero. Esos rayos de onda larga no pueden salir otra vez a la atmósfera porque la capa de CO2 que se está formando se lo impide. Y bueno, China, que es un país emergente, tampoco quiere comprometerse porque, claro, él asocia la producción y asocia el bienestar y el enriquecimiento a gastar pues energía y a seguir produciendo CO2. Bueno, en fin, que nuestro gozo en un pozo. Estuvimos aquí hablando un poco para concienciar y sintonizar todos a la medida de lo posible con no contaminarás, pero dicen los grandes que seguirán contaminando. Y es triste porque
es verdad que los expertos nos han dado un plazo de unos 10 años, que si no se toman medidas será será irrecuperable lo que va a pasar. Pero bueno, hablar de justicia o de injusticia social. Realmente lo que es la justicia social pues son una serie de principios, de normas que nos damos, se dan las sociedades, y cuando hablamos de justicia social pues hablamos también de tener en cuenta ciertos colectivos. Normalmente son colectivos pues más desfavorecidos que el resto, ¿no? Entonces es cierto que depende de donde nos situemos, pues habrá un concepto de justicia o de injusticia social distinto, porque los colectivos son distintos, porque la cultura es distinta. Sin embargo, ya se encarga la misma sociedad esta que hablamos alguna vez, globalizada, el mismo sistema neoliberal o capitalista, de que tenga poca importancia la cultura, tenga poca importancia los valores de cada pueblo, incluso los colectivos, porque lo que importa es producir, lo que importa es ganar dinero a costa de lo que sea. Y entonces, de lo que sea me refiero de la dignidad de la persona que trabaja, de la persona que está también intentando ser miembro activo de esa producción. Y entonces, pues la verdad es que la injusticia o justicia social, cuando está enfocada o cuando estamos hablando de ella en el plano económico, de lo que produce a nivel de escalas de la sociedad y a nivel de miseria, pues realmente ahí nos unimos todos, ahí da igual la cultura. Otra cuestión distinta es cuando hablamos de injusticia social referida a otro tema distinto que no sea el estrictamente económico. Pero realmente el término históricamente viene desarrollado y viene enfocado a nivel conceptual, relacionado siempre con el trabajo, con la riqueza, con la distribución de la riqueza y no con otro tipo de valores. Aunque ahora, en la actualidad, se está incluso usando, incluso con el cambio climático, se ha usado de cierta injusticia social que se está produciendo en países que no producen contaminación y sin embargo les está afectando incluso más que a los demás, porque ellos que no producen contaminación tampoco gastan energía, pero se están perjudicando de este cambio climático y de esta contaminación atmosférica. Juan, ¿cómo pagan, por decirlo de alguna manera, los distintos colectivos en las distintas latitudes del mundo esta injusticia social? Pues si hablamos en el terreno económico, realmente ahora se paga en todos lados por igual, aunque esto es en apariencia, porque realmente quien más lo paga son los países subdesarrollados y los países en vías de desarrollo. La injusticia social, estamos hablando de que hay una distribución de la riqueza que no es acorde con la misma dignidad que pueda tener el ser humano por el hecho de nacer. Entonces, los estados cada vez están dejando más de lado a ciertos colectivos y está imponiéndose el imperio del capitalismo, ¿no? El capitalismo es lo que prima y lo que premia es la actitud individual de la persona en particular, que sabe, que puede, que tira para adelante, que se enriquece a costa de lo que sea. Estoy simplificando mucho, lógicamente, porque claro, el capitalismo también da riqueza, pero no respeta esa dignidad del colectivo que sufre o que padece o que es el más perjudicado en este sistema capitalista, sino que lo que prima es la persona individual. En ese punto, pues estamos viendo lo que está pasando no solamente en Sudamérica, sino en países, en países que pueden del este, incluso el mismo Rusia puede ser un ejemplo claro de lo que es cuando el Estado deja de la mano a los colectivos, a las personas, a los individuos, y se prima el hecho del mercado libre. Cuando hay un mercado totalmente libre, las personas débiles salen perjudicadas. Entonces, es donde se intenta, por parte de instituciones, como puede ser la Iglesia, como puede ser incluso algunas instituciones políticas,
fomentar lo que es la justicia social, que la justicia social no es lo que normalmente entendemos nosotros por justicia, que es ciega. La justicia es ciega, se dice, ¿no? ¿Por qué? Pues porque trata a todos por igual. Trata a todos por igual. Sin embargo, la justicia social, si se distingue de la anterior que hemos hablado, es que no es ciega, es que tiene que ver la realidad. Y entonces tiene que haber una discriminación positiva de esos colectivos o personas que están discriminados. Ahí es donde se podría producir justicia social, porque es discriminar positivamente, sea a la mujer, sea al trabajador, sea a colectivos que están desfavorecidos ante el acceso, por ejemplo, al mercado laboral. Entonces, la justicia social no es ciega, la justicia social ahí tiene que ver, y si no ve, entonces ya no es justicia social, ¿verdad? Ahora, Juan, cuando uno se enferma, va al médico. El médico nos pregunta cuáles son los síntomas que nosotros tenemos, da un diagnóstico, nos hace una receta para que retiremos un medicamento en la farmacia. Sí. O sea, tiene una solución para ese problema. ¿Hay medicamentos para la injusticia social en el mundo? Pues es muy complicado. Medicamentos, ahí donde tienen la mayor baza son los estados, como es natural. Los estados son los que pueden emitir leyes con discriminación positiva a esos colectivos que están discriminados. Mira, históricamente, no lo hemos comentado, pero yo he cogido algún dato porque lo que es el término justicia social empieza de alguna manera a hacer a la luz en la primera vez, la historia escrita y además que se tengan datos, es en el 1843 y precisamente viene de un jesuita llamado Luigi Taparelli. De alguna manera es un poco preconizador de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Eso fue, ya te digo, en el 1843. ¿Por qué? Pues porque realmente es en el momento histórico en el que se puede decir que empieza a florecer todo lo que es la revolución industrial. La revolución industrial que empieza a crear lo que son colectivos de trabajadores, colectivos de empresarios que imponen de alguna forma sus condiciones a estas personas que necesitan trabajar, ¿verdad? Entonces este jesuita se da cuenta y emite un libro concretamente relacionado con lo que es la justicia social. Posteriormente, y esto fue ya en el 1889, son colectivos de trabajadores que se agrupan en asociaciones políticas y es el que actualmente todavía llamamos agrupaciones socialistas, los socialistas ingleses. Perdón, estoy como... Has dicho que doy clase, pues esta es una enfermedad de los que damos clase. Bueno, pues son los socialistas ingleses, también franceses, alemanes, a finales del siglo también en España, son los que de alguna forma también, no de alguna forma, sino que en sus mismos estatutos empiezan a hablar de justicia social entendida de respeto a estos trabajadores en cuanto a las condiciones, en cuanto al salario, en cuanto al tiempo que tiene que dedicar a la empresa, en cuanto a las condiciones que deben de estar, y empiezan a hablar de justicia social. La Iglesia no se queda atrás porque después también hubo, me parece que fue León XIII, en el que hay una encíclica que se llama Rerum Novarum, en la que la Iglesia empieza a distinguirse de lo que es el mismo socialismo y de lo que es el capitalismo. La Iglesia dice que no cree en los postulados conforme los expresa todo lo que son los colectivos socialistas, ni tampoco en los postulados del capitalismo, sino que parte de la persona con la dignidad que por el hecho de nacer, de ser hijo de Dios, pues tiene todos los derechos y no tiene que volcarse en lo que es la situación terrenal porque, dice la Iglesia, después está el paraíso. Pero además es porque realmente empiezan a tener cierto miedo por la conflictividad social que empieza a producirse. Porque claro, hay que tener en cuenta que el ser humano
Y luego seguimos con la historia, es que quiero que no se me olvide. Has dicho tú antes que este tema es conflictivo. Yo creo que no, y te lo voy a decir por qué. Mira, normalmente se puede pensar que uno cree, o sea, vamos a ver, como he visto, creo, ¿verdad? Lo que siempre hemos, incluso dentro de la Iglesia de Santo Tomás, si no veo, no creo. Pero la vida no es así. Uno no cree lo que ve. Y eso no lo digo yo, eso es una realidad. Uno ve lo que cree. Es que es totalmente distinto. De tal manera que yo puedo estar viendo injusticias, pero el truco que tiene la mente, para mí, para ti, para cualquiera, es que, como tú has dicho antes, el color con que se mira, no, es que yo estoy viendo lo que yo creo. Realmente que ese truco me produce ahora en la actualidad que aunque yo vea injusticia y digo qué lástima o qué tal, qué barbaridad, pero no me revela. No me revela hasta el como no sea que yo lo esté sufriendo en mis carnes, que es distinto. Claro, porque dice, bueno, son normas que nos damos todos, ¿y por qué los ricos no las ven? Igual que yo, igual que el otro, igual que el trabajador, claro, no lo ve porque no puede verlo. Porque está viendo lo que él cree, y como él cree que eso es así, y si yo creo que realmente no todos somos iguales, y que tiene que haber distinciones, y que cada uno tiene lo que se merece, y que yo no voy a ser responsable de nada, y que yo demasiado, es decir, claro, depende en el sitio que esté. Claro, yo, si creo así, poca repercusión tiene. Pero claro, si yo soy un empresario que tengo 1000 empleados, pues la cosa es distinta. Si yo soy un jefe de gobierno, pues oye, parece que es distinto, ¿verdad? Es decir, claro, ahí está el proceso. Te digo que por mucho que hablemos, por mucho que cualquiera nos pueda entender o estar de acuerdo o en desacuerdo, realmente no pasa nada. Es curioso, ¿eh? Yo ahora mismo podemos decir, oye, pues prácticamente con lo que se ha gastado ahí en Copenhague, pues podía haber estado la ciudad de Cádiz a lo mejor con energía durante un mes. Ya, bueno, pero no pasa nada, ¿verdad? Si quisieran los estados solucionar el problema del hambre, con los millones y millones de gente que muere de hambre, que muere, es algo que lo decimos y digo, oye, pero bueno, como estamos en Moratalla, como el dicho ese, bueno, habiendo comido yo, no hay hambre en Moratalla, ¿no? Es decir, ahí está. Es decir, como yo veo lo que creo, pues entonces llega un momento en que no hay conflictividad. Como mucho puede ser una conflictividad verbal, pero no pasa de ahí. Y esto es así, tristemente. Entonces, esto es que me parece que pero no, me tenía relación con lo que la Rerum Novarum de León XIII quiso dejar patente. Es decir, había una conflictividad social, porque empezaba ya a surgir la conflictividad social, y entonces, pues claro, la Iglesia editó esa encíclica. Luego, posteriormente, sabemos todos también que cuando termina la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, en el 1919, parece que fue, pues claro, la Organización Internacional del Trabajo, pues también edita un manifiesto en donde ya empieza a hablar donde, además, al inicio, en su introducción, de justicia social. Además dice la Organización Internacional del Trabajo que es la clave para la paz mundial. Es decir, como venimos no solamente de una guerra, sino que venimos de me refiero históricamente, de una revolución industrial, pues entonces la Organización Internacional del Trabajo empieza diciendo que la base, la clave para la paz mundial es la justicia social. Es decir, esa redistribución de la riqueza, ese respeto al trabajador, y ya repito, en sus condiciones de trabajo, en su salario, en su tiempo, en su ocio, en reconocer sus vacaciones. Claro, dice que esa es la clave y la base para que pueda haber paz. Venimos de una guerra, ¿verdad? Bueno, luego también hay frases extraordinarias. La Iglesia también se va adaptando, porque luego está el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que yo no sé, como le está llamando la atención, no sé si decirte o algo, o lo podemos la próxima vez, porque dice frases extraordinarias. Bueno, el Concilio, yo soy de los convencidos de que el Concilio Vaticano II la Iglesia todavía no lo ha asumido. Y me refiero a la jerarquía y me refiero incluso a los mismos fieles. No tenemos claro todavía
el alcance tan tremendo del Vaticano II. Juan Pablo II también editó alguna encíclica y habló sobre la justicia social. Lo que pasa es que siempre desde su punto de vista. Pero es claro y flagrante cuando la misma Iglesia habla de esa distribución de la riqueza, de cómo quedamos impasibles todo el mundo, donde se puede estar junta la miseria y una clase social alta y no pasa absolutamente nada. Hablando como hemos hablado de Rusia, en Rusia la clase media está agotada, no existe la clase media. En Rusia o estás en la miseria o estás encumbrado, es decir, ¿y cómo te has encumbrado? Pues es abusando, porque no hay otra manera, y es mercadeando. Es decir, lo que es esta mismo, que a veces hemos hablado de esta globalización, es un mercado de la oferta y la demanda, es el libre mercado. ¿Y en qué situación se quedan las personas? Es muy complicado. Entonces, ahí la receta, como tú dices, ¿dónde está la receta? Pues está en los mismos estados, en esas leyes que puede emitir, en esas leyes de respeto a colectivos, en esas leyes de que de alguna forma estén reconocidos los derechos de los trabajadores, de las mujeres. Y eso no hay que irse ni a Rusia, no hay que irse a Sudamérica, no hay que irse... No, aquí mismo en España. Muy bien. Juan, justamente la semana que viene, porque no paramos por las fiestas, vamos a seguir hablando de este mismo tema, pero lo vamos a traer a España. Sí. Vamos a hablar de la injusticia social aquí en España. ¿Puede ser? Sí, sí. Muy bien. A ustedes, decirles una vez más que no paramos por las fiestas. El martes 29 volveremos a estar con ustedes, pero lógicamente es obligación nuestra el decirles que pasen junto a vuestras familias una muy feliz Nochebuena y un hermosísimo, pero hermosísimo día de Navidad. Hasta la semana que viene.